Buenas noches, muchas gracias por la invitación general. A usted, doctor. Se han dicho acá cosas que en su mayoría comparto. Quienes me precedieron en la palabra hicieron un diagnóstico y llevaron a una serie de conclusiones que, reitero, en su mayoría comparto. Yo venía simplemente, no voy a repetir algunas de las cosas que se dijeron, sino remarcar algunas de mis preocupaciones para transmitírselas a ustedes. No pretendo más que eso. Yo venía con dos afirmaciones que quiero transmitirles, que coinciden prácticamente con las exposiciones de quienes hablaron aquí. Frente a los niveles de criminalidad existentes hoy en el Uruguay, sin la presencia de la autoridad pública en las calles, la seguridad es un mito, es un objetivo inalcanzable. Sin la presencia de la autoridad pública en las calles, no vamos a bajar la fiebre que supone los niveles de criminalidad que tenemos hoy. No vamos a curar la enfermedad tampoco, pero sin la presencia de la fuerza pública en la calle, los niveles de criminalidad, la fiebre que suponen los niveles de criminalidad, no van a bajar. Sin la posibilidad de que los corruptos sean investigados, juzgados y penados, tampoco ese objetivo es alcanzado. Yo creo que los niveles de impunidad que vemos en las alturas coinciden plenamente con los niveles de impunidad que vemos en los crímenes de la marginalidad, los street crimes, como los llaman los norteamericanos. Entonces, en cuestión de 4 o 5 años, vino un profesor norteamericano, que ni me acuerdo del nombre de él, pero insistía con la clasificación de los street crimes, los crímenes de la calle, y los financial crimes, ¿no? Los crímenes del poder, de las finanzas. Y nosotros ya habíamos ingresado en ese camino a nivel judicial con la creación de los llamados juzgados de crimen organizado, fiscalías de crimen organizado. Yo siempre fui contrario a la especialización en materia judicial penal. Creo que el mismo juez que tiene que juzgar los robos, los hurtos, las rapiñas, como decía Neri, tiene que ser el mismo juez que juzgue los crímenes de los grandes empresarios, de los grandes gobernantes, de los altos jerarcas. Tiene que ser el mismo, porque tiene que ser tan severo con unos como con otros. Y eso hace el principio de igualdad ante la ley. Cuando dividimos las jurisdicciones en jurisdicciones especializadas, de crimen organizado por un lado, para atender a los crímenes de las alturas, y de crímenes comunes, en realidad estamos haciendo un acto contrario al principio de igualdad ante la ley. Y creo que eso ha causado mucho daño. Yo veo jueces muy duros, fiscales muy duros hacia abajo, y casi con una tibieza absoluta, con guante de seda cuando tienen que juzgar a nuestros gobernantes y a nuestros jerarcas en la función pública. Y eso me duele mucho. Me duele mucho porque me parece un acto de cobardía. Pegar al de abajo siempre es fácil. Pegar hacia arriba es un poquitito más difícil. Y esa es parte de la realidad. Es la misma realidad que explicaba el comisario general cuando dice que hay un abandono de la autoridad pública en materia de seguridad. Hay una situación de abandono. Ya no podemos hablar de omisión, podemos hablar de abandono de las calles. Uno recorre Montevideo, me ha tocado en los últimos 2 meses por distintas circunstancias recorrer Montevideo a las horas complicadas, ¿no? A las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y no veo un policía. Recorrerla en los barrios céntricos. Veo cuando uno recorre de repente el centro de Montevideo a las 2 de la mañana, he tenido que llevar a algún amigo en algún momento, hasta algún estacionamiento, algún lugar donde había dejado el auto, y veo más gente durmiendo en las calles, más gente deambulando en las calles, que funcionarios policiales. No veo un funcionario policial, no veo un patrullero si hoy tengo que ir desde Boulevard y Agraciada, donde vivo, hasta el aeropuerto. No veo un patrullero policial. Entonces, cuando uno observa eso, dice, bueno, este es territorio abandonado, y el territorio abandonado es ocupado por quienes cometen delitos con facilidad. Y entonces, la señora que tiene que salir a las 4:30, a las 5 de la mañana para tomar su ómnibus a la parada, corre peligro de vida, como dijo Neri. ¿Corre peligro de vida? Por supuesto que corre peligro de vida. Creo que a esta situación que tiene causas profundas,
Creo que Uruguay es un país con una enfermedad terminal, que lo creo sinceramente. Creo que está originada en una crisis económica, en una crisis social, en una crisis educativa, como decía Neri. No confío en absoluto en los diagnósticos de pobreza y de miseria que nos ofrece el gobierno, son absolutamente falsos. Somos un país que vive de la calecita de las deudas, nos endeudamos ahora hasta el 2055 de forma sideral. Tenemos un gobierno en los cuales muchos de sus integrantes fueron criminales. Y los malos ejemplos siempre cunden. Yo siempre estuve 2 años en la Fiscalía de Adolescentes, antes de irme del Ministerio Público. Y la comprobación que hacía muchas veces decía, bueno, este joven que ha cometido 2, 3, 4, 5 rapiñas, que se enfrenta con un revólver en su grado de inmadurez y de inconsciencia también, con quien sea, hasta a veces en actos heroicos frente a quienes se enfrentan, bueno, quizás dentro de 15, 20 años pueda ser el próximo presidente de la República, no lo sé. Sí. Entonces, es muy difícil esperar que quienes cometieron crímenes en el pasado y quienes hoy nos gobiernan actúen de una forma muy distinta a lo que hicieron en el pasado. Si fueron hábiles extorsionadores, hábiles secuestradores, hábiles estafadores, hábiles rapiñeros, quizás desde las altas esferas estén cometiendo esos mismos delitos, pero de otra forma, un poco más sutil, un poco más engañosa, a través de sociedades anónimas, porque a algunos les encantaba las sociedades anónimas, luego de haber secuestrado y matado contra financieras y contra otro tipo de artilugios, mucho más, si ustedes quieren, mucho más ingenuos para aquellos tiempos de lo que hoy observamos a nivel de los famosos crímenes del financiero. Entonces, esa sumatoria de circunstancias me hacen pensar que estamos en un país enfermo, en un país quien conduce, para colmo es un médico, oncólogo. Sin embargo, poca atención presta a estos temas. Y cuando uno observa que las prioridades están en hacer negocios privados, que nuestros gobernantes están más preocupados por hacer negocios privados que atender los temas de seguridad, bueno, vemos la inversión de las prioridades que debe tener un gobernante. La Constitución, en el artículo 168, número 1, cuando habla de que el cometido número 1 del Poder Ejecutivo es brindar orden y tranquilidad, como dice un amigo mío, se ubican en un estadio anterior todavía, muy anterior al tema de la seguridad. Pero establece una prioridad. Ese es el cometido número 1, el cometido número 1 que define lo que debe ser un Estado. En la concepción que tenemos de un Estado moderno, el Estado es debe brindar esencialmente orden y tranquilidad. No hacer negocios con un PM. Por supuesto, busquen a ver algún artículo que diga que el Estado tenga que hacer negocios con plantas de celulosa para traer una industria como la celulosa al país. No lo van a encontrar. Pero sí van a encontrar este que les menciono, el 168 número 1. Orden y tranquilidad. Cuando alguien se dedica mucho a una cosa, obviamente que abandona las otras cosas. Y si a eso que se negocia, a eso que se dedica, brinda algunas ventajas, entre otras ventajas políticas, entre otras mantenerlo en el poder, posiblemente atender las otras prioridades que exigen sacrificios, que exigen medidas duras, que exigen medidas antipáticas, que exigen medidas que van a ir contra quienes me votan, posiblemente no las adopten. Y yo a esto le sumo una tesis que muchos de ustedes van a entender rápidamente. Creo que hay, y Neri en ese sentido creo que fue muy agudo, comparto esencialmente lo que dijo en ese sentido. Creo que hay una motivación, una deliberación que nos lleva a generar estas situaciones de caos, estas situaciones de verdadera conmoción interna. Porque mientras nosotros nos preocupemos por los crímenes de la marginalidad, los crímenes que nos rodean, que nos asustan, que nos hacen temer cuando salimos de nuestras casas y vamos a la parada, poca atención vamos a tener para prestar los crímenes que están cometiendo nuestros gobernantes
nuestros grandes empresarios o los empresarios que vienen de afuera y nos esquilman sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces creo en la creación del caos como un mecanismo también de mantenerse, manutención en el poder. Creo que también eso está influyendo en nuestra realidad. Aquí puedo tener alguna discrepancia con el comisario general, nada más. Creo que si hoy quisiera uno de nosotros asumir la responsabilidad de dar seguridad a toda la población, es imprescindible la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. Creo que la policía no está capacitada. Es muy probable que esté mal administrada, mal gestionada, no lo discuto, pero creo que la policía por sí misma no está hoy capacitada para enfrentar ese espacio a cubrir, ese espacio por el cual hay que velar en cada uno de los rincones del área metropolitana. Pienso solamente en el área metropolitana, sabiendo que hay ciudades del interior que hoy tienen problemas similares a los que ocurren en el área metropolitana. Cuando hablo de la presencia de la autoridad pública en la calle, estoy hablando de la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. A mí me llama mucho la atención, hago como un comentario porque sé que hay integrantes de la fuerza, ex integrantes de la fuerza, retirados aquí en esta sala. Pero me llama mucho la atención, tengo que viajar por razones profesionales muy seguido a Toledo. Y Toledo es uno de los lugares complejos de complejidad. Y sin embargo, cuando voy a Toledo, en el gran predio que ocupan las Fuerzas Armadas allí, no veo un soldado, ni siquiera en las casetas exteriores, no veo un soldado. Ni siquiera un soldado patrullando por el lado interno del batallón. Y me llama mucho la atención eso. En una zona conflictiva, pequeña pero conflictiva, que ha tenido muchos crímenes y muchos delitos en estos tiempos, tampoco vemos la presencia de las Fuerzas Armadas dentro del recinto de las Fuerzas Armadas. No pido que patrullen por el exterior, sino adentro, para marcar la presencia de que allí existe un cuerpo armado. A esto le tengo que sumar otra consideración. Si llegamos a la conclusión de que estamos en un estado de conmoción interna, la Constitución da una respuesta para ese estado de conmoción interna, y son las medidas prontas de seguridad, que tienen una amplitud muy grande, que tienen un control parlamentario, que están previstas en la Constitución como una medida de excepción, indudablemente como una medida de excepción, donde muchos de los derechos y seguridades y garantías que tenemos todos nosotros van a quedar suspendidas en determinadas circunstancias y por determinados tiempos. Creo que frente a esta enfermedad y frente a la gravedad de la fiebre que tenemos, es muy probable que tengan que estar, un gobernante que quisiera actuar conforme a esos designios, tendría que ponerlas en funcionamiento. También tengo que decir lo siguiente, y en eso lamento que no es tenérico, que es una vieja discusión que tenemos con él. Si eso ocurre, si tuviéramos un gobernante que asumiera esas responsabilidades, obviamente hay daños colaterales. Y todos nosotros vamos a padecer esos daños colaterales. Y si hay un toque de queda a determinada hora, lamentablemente, ni las hijas de Nelly ni mis hijas van a poder salir a bailar de noche. Ni mucha gente se va a quedar sin trabajo, muchos comercios van a tener que cerrar. Porque hay sacrificios, porque inevitablemente en una situación de conmoción interna, de guerra interna, como ocurre en cualquier otra guerra, hay sacrificios. Y muchas veces las personas honestas son las que más sacrificios tienen que hacer frente a esa situación. Todo esto hay que decírselo a la población. Muy pocos se lo van a decir. Muchas gracias.